Auditorio de Cananá TV, un gusto tenerlos en este diván de la utopía. Hoy me encuentro en este emblemático Jardín Hidalgo en el centro de Coyoacán, un centro de esparcimiento, un centro de diversión, un centro visitado por no solamente los habitantes de esta alcaldía, sino de toda la Ciudad de México y de muchas partes del país. Y me encuentro con Paolo García, un joven diputado de 29 años que pertenece a este relevo generacional en Morena, que está haciendo historia. Pues Paolo, un gusto estar contigo. León, muchas gracias por la oportunidad, bienvenidos a ti y a todo tu equipo a Coyoacán. Pues Paolo, quisiera que le cuentes al auditorio, no solamente de la ciudad, sino de todo el país, quién eres, de dónde viene tu origen político, cómo te has forjado hasta llegar a ser uno de los diputados más jóvenes de la tercera legislatura en la Ciudad de México. Bueno, pues soy Paulo, tengo 29 años, soy militante de Morena, soy politólogo, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Tiene ya tiempo que empezó este caminar. Yo me politicé y empecé a tener conciencia de los asuntos públicos gracias a mi abuelo, que es médico de profesión. Él, a pesar de nunca estar involucrado en actividades políticas, pues era un hombre muy informado, muy politizado. Recuerdo que llegaba siempre tempranito a la casa con el periódico La Jornada todos los días y le gustaba leernos de los diferentes temas de coyuntura nacional e internacional. Entonces yo creo que notaba desde muy chico que me llamaba la atención porque en particular profundizaba conmigo y me hacía comentarios, me recomendaba lecturas. Él, siempre un hombre de izquierda, y él fue quien me llevó a las primeras movilizaciones, primero contra el desafuero y luego contra el fraude del 2006, ¿no? Yo era un niño, tenía 10, 11 años, pero esa experiencia a mí me marcó de manera muy profunda. Ahí decidí dedicarme a esto, a ayudar al movimiento, a hacer de mi vida, pues centrar mi vida en la participación pública y política. Entonces fue ahí donde se creó conciencia. Fue una experiencia colectiva muy intensa. Todas y todos que nos miran, que también hayan estado en esas movilizaciones, no me dejarán mentir. Se enchinaba la piel con tantos, era un mar de sentimientos. En aquel momento pues también, además de esperanza y de ánimo, pues también frustración, fue un momento complicado. Entonces bueno, vivirlo de niño creo que fue determinante en mi vida y por eso estamos acá. Paolo, qué interesante lo que me dices, pues te viene de cuna pues la lucha social y el obradorismo. Me dices, voy de niño a las marchas, pero ¿alguna vez soñaste visualizarte con ser diputado de Morena? Pues no era algo que estuviera así directamente en el radar. Sí me imaginaba haciendo actividad pública, actividad política. También por eso escogí estudiar Ciencia Política y Administración Pública, como nuestro presidente López Obrador, ahí en la Facultad de Políticas de la UNAM. Y también pues se fue dando, ¿no? Cuando estuve en la universidad, pues hubo varias coyunturas también intensas. Me tocó recién entrando, aquella represión que hizo Mancera contra los maestros, contra el magisterio movilizado en el Zócalo. El magisterio se movilizaba contra la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, y eso fue una primera coyuntura que nos hizo movilizarnos como facultad. Y bueno, un año después vino pues el suceso, a mi juicio, a nivel social más determinante y sensible en el siglo XXI, que es la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Eso también pues nos llevó a las diferentes movilizaciones, a establecer organización estudiantil. Ya no me tocó el 132, pero esas dos coyunturas sí me tocaron en la facultad. Y también fueron importantes en mi formación. Fui representante estudiantil de mis compañeros, fui consejero universitario por la Facultad de Políticas en la UNAM. Ahí obviamente pues empecé a vincularme con compañeros del movimiento y después ya empezamos a participar, ayudamos a construir el Censo del Bienestar aquí en Coyoacán. Fui servidor de la Nación, luego me tocó coordinar el censo de becas Benito Juárez, estuvimos censando a todos los chicos de esa primera generación que iban a entrar al programa a nivel nacional de educación media superior. Fui también por parte del Bienestar secretario técnico del Gabinete de Seguridad, también nos tocó esa experiencia. Bueno, luego estuve en gobierno de la ciudad, fui después concejal, en 2021 fui candidato a concejal y luego concejal joven aquí en Coyoacán, estuvimos 3 años. Y bueno, pues ahora participamos en la encuesta del movimiento en el Distrito 30, nos favoreció la gente y gracias a los votos de cada uno de los vecinos pues estamos en el Congreso.
Paolo, voy a permitirme comentarle al auditorio, por ahí ya te empiezan a llamar el joven diputado del pueblo, que parece un apelativo, digo, un calificativo pues, de mucha responsabilidad, ¿no te parece? Primero porque como joven tienes una encomienda de dar una nueva imagen y un compromiso con la sociedad, y pues ser el diputado joven del pueblo, pues habla mucho ya de lo que estás haciendo en esta alcaldía, ¿no te parece? Sí, pues hay que estar a la altura del momento histórico. Desde nuestra óptica, pues los cargos, todos, por pequeño o grande que sea, no son cargos sino encargos, ¿no? Entonces tiene que ser este espacio pues una herramienta del movimiento para el fortalecimiento político en Coyoacán. La verdad sí, pues tenemos una vocación territorial, social, importante. Creo que la función más importante de un diputado, tenemos varias, pero creo que la más importante es la representación política. Un diputado que no representa a nada, pues es un burócrata más, y creo que no se trata de eso, se trata de ejercer la función política, de llenar el Congreso de las demandas de la gente, y a eso nos hemos dedicado. Pues desde que era yo concejal comenzamos a construir a nivel territorial, presencia, casa por casa, como recomendaba el presidente. También pues comenzamos a construir una red vecinal, y pues ahora como diputado hemos tenido ese énfasis. Construimos planes de trabajo por unidad territorial con el objetivo de darle salida a las demandas de la gente y ser un instrumento útil para la vida del pueblo. Acabas de decir un elemento muy importante. Un diputado no debe ser un burócrata, ni menos estar atrás de un escritorio, y tampoco llegar a una curul y levantar el dedo. Te hemos visto muy activo ahora que arrancó esta tercera legislatura. Sí, a ver, ¿a qué me refiero con que un diputado no debe ser un burócrata? La verdad, parte de la hegemonía neoliberal y de las cosas que moldeó a su manera es entender a los legisladores como un papel técnico. Yo veía luego en los debates de algunos distritos que decían, no, pues es que sí, cuántas iniciativas metiste, que no sé qué. Está bien, obviamente la función legislativa es importante, no la menosprecio, pero creo que un diputado que no tiene vínculo con la ciudadanía, no tiene peso político alguno, no tiene razón de ser y no sirve al pueblo, a la gente, ¿no? Entonces, por eso creo que pues tenemos que tener un pie anclado en territorio y también aportar desde nuestros márgenes en el ámbito legislativo, ¿no? Obviamente, pues en esto ha sido un mes intenso de legislatura. Nos ha tocado, ahora sí que empezamos por lo importante. La verdad, todas y todos los legisladores, y a mí me tocó verlo en la campaña, te decían, pues sí, está bien, me caes bien, muchacho, pero yo voy a votar por ti, por Morena, porque quiero que apruebes el plan C, porque quiero que salgan adelante las reformas del presidente. Entonces no hay que perder de vista eso. También luego es fácil creérsela, no, pues soy don fregón y la gente me quiere a mí más que al partido, ¿no? Que no se confundan los compañeros, somos parte de un proyecto y la gente confía en nosotros en la medida que respondamos a ese proyecto. Qué importante lo que dices, porque pues ese síndrome de subirse al ladrillo y marearse, no es, bueno, parece que es un fenómeno de todos los políticos, de todos los partidos. Lo que dice Pablo es muy cierto, auditorio. Llega una gente a la diputación y yo no sé qué les pasa. De repente empiezan en el piso y andan volando por allá arriba y pierden el contacto con la realidad. Pero si me permiten, vamos a nuestro primer corte. A nuestro auditorio le recordamos nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Regresamos. El trabajo en México se está transformando. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral han sucedido cambios que impactan al ámbito salarial y a la democracia interna de los sindicatos, tanto del apartado A como del apartado B. Pero hay circunstancias y dinámicas que deben ser valoradas bajo la óptica de especialistas en la materia. Es por ello que en la barandilla laboral de Cananea TV, el abogado Pablo Franco le trae semana a semana su análisis sobre lo más relevante del acontecer laboral y sindical del país. Soy Angie Torres y le invito a seguirnos en nuestras redes sociales y enviar sus comentarios al correo que está apareciendo en pantalla, tvcananea@gmail.com, porque recuerde que aquí en Cananea TV la lucha sigue. Auditorio del Diván de la Utopía, seguimos aquí en este Jardín Hidalgo. Estamos escuchando de fondo, nos están poniendo música de fondo, el tradicional organillero.
una música que es emblemática de la Ciudad de México y también de aquí del Jardín Hidalgo. Paolo, nos quedamos en el asunto de que llegaste prendiendo lumbre en la tribuna de la tercera legislatura. Me llamó mucho la atención un tema que abordaste sin ambajes, que es el tema de las chelerías aquí en Coyoacán, Sí. y que a decir de la gente, de los vecinos, se ha convertido en un problema social grave. Sí, sí, mira, León, compañeras y compañeros del auditorio, ¿cuál es la labor de las alcaldías? A veces se ponen creativos e intentan ahí inventar el hilo negro, pero se trata de cuidar la integridad del espacio público, que funcionen los servicios, que las calles sean transitables, que haya espacios de recreación gratuitos, públicos para las familias, y desde luego cuidar la seguridad, el orden en las calles. ¿Por qué? Pues porque se trata de darle la certeza a la gente que en el lugar de más intimidad, de más seguridad, que es su casa, su vivienda, su colonia, pues pueda garantizar pues un margen mínimo de vivir con tranquilidad, de poder ir a la tienda sin miedo a que regresar sin celular, o pues regresar del trabajo y no tener miedo. Es algo también que las mujeres de Coyoacán han planteado mucho. Este incremento en las chelerías pues ha llevado a focos de violencia entre quienes consumen, pero también de quienes consumen con el resto de la población, el resto de la comunidad. Entonces muchas coyoacanenses nos han dicho, pues es que ya vengo yo del metrobús, vengo yo del camión, y pues tengo miedo de ir a mi casa porque hay que pasar al lado de 8 borrachos, hombres en mal estado, ¿no? Y pues hay ahí acoso y otras conductas que se tienen que erradicar. Entonces, decir, y lo dije también en tribuna, no es que uno tenga una posición santurrona, hipócrita en contra del consumo, pues la gente también tiene derecho a la recreación, pero que sean espacios seguros, que sean espacios donde la gente pues pueda también en la recreación válida que tenemos todas y todos, pues que sean un espacio donde ellos mismos no se pongan en riesgo, y segundo, pues que no generen impacto negativo en la comunidad. Claro. Entonces, la verdad, uno de los temas más sensibles que nos han reportado, no en una ni en dos, sino en decenas de colonias de Coyoacán, es que se ha disparado la venta de alcohol en vía pública, y llama la atención la nula actividad por parte de la alcaldía para contrarrestar este tema. Por eso en el Congreso, ejerciendo una de nuestras facultades importantes, que es la del control, la revisión del trabajo que hacen las alcaldías, le pedimos un informe al alcalde de Coyoacán, pues a ver, dices en las redes sociales que has hecho N número de operativos, pues pásanos la información de cómo, cuándo y dónde, para revisar si esos establecimientos definitivamente se retiraron o vuelven cada tanto, ¿no? Claro. Lo que queremos combatir es la venta del espacio público. Ya estamos cansados de que entiendan nuestros parques, nuestras banquetas, como una mercancía a vender al mejor postor, que eso solamente lesiona la vida en las comunidades. Que ese es un problema delicado y grave que se llama también corrupción. Porque, a ver, auditorio, usted es vecino, es colono, y no me va a dejar mentir lo que aquí está diciendo el diputado Paolo. Efectivamente, las chelerías no están ahí de gratis, ¿eh? Siempre pasa el de vía pública, pasa por acá, por un lado le dice, oye, está sancionado, y por el otro le untan la mano y le meten el dinero al bolsillo, y todo sigue como si no pasara nada. ¿Quién es el afectado? Usted, yo y miles de vecinos que en Coyoacán y en toda la ciudad tenemos que aguantar esta serie de irregularidades. Y qué importante lo que dice el diputado Pablo, decirle al alcalde, a ver, alcalde, realmente qué estás haciendo con estos operativos, porque vuelvo a insistir, los cheleros que abundan en cada esquina no están ahí de casualidad. Correcto, y además es algo que no nos inventamos nosotros. Invito a cualquiera que haga un recorrido en las colonias de Coyoacán. La propia gente es la que avisa, no, pues ya otra vez andan pasando los del chalequito azul, que se ve que ahí ya se acuerdan con los del negocio y no pasa nada. Hay notas periodísticas también que dan cuenta de un esquema de renta del espacio público, de venta del espacio público y de extorsión, esa es la palabra, donde ahí relatan los periodistas que a relato de la propia ciudadanía, cómo hay un pago inicial, una especie de colegiatura, así le dicen, y luego que mensualidad, en fin, todo un lenguaje delictivo, que lo único que hace pues es eso, es dejar el espacio público a la ley del mejor postor,
en vez de que prime la seguridad y la tranquilidad de los vecinos. Claro. Paolo, hablando de esta falta de seguridad en la alcaldía de Coyoacán, pues esa demarcación se apresta a ser una de las sedes del Mundial de Fútbol en 2026. Sí. Y esto es grave porque si no se sanean estos problemas, van a venir miles de turistas y se van a enfrentar con un problema no solamente de mal aspecto, sino de inseguridad. Sí, es un foco de riesgo pues ya a nivel global. Yo espero que el Mundial sirva para mejorar las condiciones de vida de la gente de Coyoacán. Hay quien dice, ay, pues qué mala impresión, se van a llevar los extranjeros de nuestras calles. Yo creo que no es tanto por eso. Creo que más bien es una oportunidad, sí, la derrama económica que va a llegar. Creo que el reto, no solo a nivel Coyoacán, sino a nivel ciudad, pues es que esa derrama económica sea compartida. ¿De qué sirve que caigan tantos millones de dólares si se van a ir a unos cuantos bolsillos? Creo que es una oportunidad. Yo confío plenamente en lo que dice la doctora Claudia, que habla de prosperidad compartida. Pues el Mundial tiene que ser un muy buen ejemplo de prosperidad compartida y pues qué mejor que en la zona que es el perímetro del Estadio Azteca, que son los Pedregales de Coyoacán. Sí, porque imagínate un turista que venga y se encuentre en un Coyoacán convertido en una enorme chelería, pues no va a ser muy agradable. No, y insistir en que esa derrama se refleje en mejores servicios, en atención a grandes problemáticas como el agua, la seguridad, la movilidad, que son los temas pues álgidos que vive la gente en los Pedregales de Coyoacán. Claro, pero además de estos problemas, Paolo, hemos visto que has subido otros temas, has pedido también que se especifique en qué se ha gastado la alcaldía el presupuesto en obras que parece que no se han realizado. Correcto, pues miren, luego dicen que es un afán nuestro de golpeteo, quiero decir que no. Nuestra agenda la marca la gente, o sea, basta con salir a territorio en Coyoacán para encontrarte decenas de problemáticas, decenas de demandas. Y bueno, al final uno pues es un canal, como decíamos al principio, pues una diputación que no responde a las demandas de la gente, pues poco sentido tiene. Entonces claro, es nuestra responsabilidad política, ética, moral subir estos temas a tribuna y que sea una herramienta para visibilizar y dar presión a este tipo de problemática. Entonces sí hemos ya subido varias veces a tribuna temas de Coyoacán y anuncio que lo seguiremos haciendo. Claro, y le quiero comentar al margen, auditorio, cuando le solicité a Paolo esta entrevista, estaba terminando una reunión de trabajo en uno de los salones de la legislatura y me tocó ver a vecinos ahí esperándolo. Él los atendió. De hecho, pues tuvimos también que hacer cola para platicar contigo. Y es muy importante porque se ve cuando a un diputado está atendiendo a los ciudadanos, que creo que es lo básico y es una de las labores fundamentales de la labor legislativa, ¿no te parece? Absolutamente, hay que llenar el Congreso de Demandas del Pueblo. Esa reunión era con Copacos de Coyoacán, que es para quien no esté familiarizado, gente de fuera de la ciudad, son representaciones vecinales que están establecidas por la Ley de Participación Comunitaria de la ciudad. Entonces, pues ellos ven diferentes problemáticas comunes en cada una de sus unidades territoriales y en particular estábamos revisando pues todo el desaseo en torno al presupuesto participativo de Coyoacán, que es un tema que habremos de abordar, además de nuestro papel en Coyoacán. Yo soy secretario de la Comisión de Participación del Congreso de la Ciudad y pedí participar de la comisión porque sé de la importancia también que tiene esa reforma a la Ley de Participación Comunitaria para que no pase lo que es hoy, que es un botín de los gobiernos en turno. Hay mucha manipulación, poco se respeta la voluntad de la gente en las consultas, entonces eso se tiene que cambiar y queremos aprovechar la oportunidad para que así sea. Si me permites, Paolo, vamos a nuestro segundo corte. Vamos a regresar sobre eso que estás diciendo, la ley de participación ciudadana, que debe ser ya una herramienta fundamental en esta ciudad. Si me lo permite, auditorio, vamos a nuestro siguiente corte. Los invitamos a ver este mensaje que esperamos sea de su interés. Restaurante Río Deva. Cocina nacional e internacional. Disfrute además de su bar y selecta cava de vinos. Cada espacio, diseñado para esa cita especial o ese encuentro familiar o de amigos. Lo esperamos en Ignacio Ramírez 11, Colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución. Restaurante Río Deva.
Pues auditorio, estamos aquí en el Jardín Hidalgo con Paolo García, y nos estamos enterando de muchas cosas aquí de Coyoacán, las chelerías, tantas cosas y deficiencias que debe de enfrentar desgraciadamente la ciudadanía. Pero hablábamos, Paolo, de este tomar en cuenta a los ciudadanos, a la gente de a pie, al vecino, y ya hay una ley de participación ciudadana que se está cuajando, que está tomando forma, y que es importante que el ciudadano tome precisamente, que se le tome parecer en lo que está haciendo el gobierno, las alcaldías. Platícanos un poco de esto. Sí, es una ley que se tiene que reformular desde mi punto de vista. Mira, León, yo creo que no hay que tenerle miedo a la gente. De pronto es una contradicción que en la Constitución y en los discursos se dice sí, la participación, el empoderamiento de la gente, de los vecinos, pero luego en la ley se ponen toda una serie de candados que hacen pues muy difícil que sea de manera efectiva esta participación. Yo creo que se tienen que reformular varias cosas, creo que hay que volver al origen, a la razón de ser del presupuesto participativo, que es un buen ejercicio. En su momento pues fuimos de las primeras ciudades del mundo en implementar algo así. Claro. Para la gente que no lo sepa, el 4% del presupuesto de todas las alcaldías de la ciudad se somete a una consulta, a la consulta del presupuesto participativo. Entonces eso está bien, pero hay que modificarlo para quitarle los candados y dejar fluir la participación de la gente. Hoy hay participación, pero es como con rueditas, ¿no? Hay que quitarle las rueditas a la bici, porque luego esas rueditas se vuelven mano negra y manipulación por parte de las alcaldías, que no solo vician la voluntad vecinal, sino pues se vuelve ya una caja chica, ese 4%, que no es menor. Claro. Coyoacán tiene un presupuesto de 3,000 millones de pesos, entonces pues 4% de ese presupuesto son casi 120 millones de pesos, entonces se vuelve ahí pues un incentivo perverso para intentar cooptar ese presupuesto. Sí, claro, Paolo, porque para acabar la corrupción pues hay que meter a la gente a las decisiones de gobierno, porque de otra manera pues no se puede, ¿no? Sí, insisto, no hay que tenerle miedo a la gente. Y mira, a mí algo que desde el principio me pareció espectacular de la jefa de gobierno, Clara Brugada, es esto que ella habla, que además viene pues muy en sintonía con su historia de vida, que es el empoderamiento del cuarto nivel de gobierno. Es un tema pendiente en la ciudad. ¿Qué significa el cuarto nivel de gobierno? Pues justo estas representaciones vecinales que ejerzan funciones ya de manera más firme, con más peso político, con más peso administrativo. Por ejemplo, habla ella de que pueda la policía de la ciudad recibir control, vigilancia vecinal, ¿no? Van a haber reuniones periódicas, asambleas, donde la gente va a evaluar el trabajo de sus policías. Entonces, así como se le va a dar facultades en materia de seguridad a la comunidad organizada, pues también hay que hacerlo en materia de presupuesto, en materia de espacio público, en materia de administración de lo común, y eso va a ayudar. Mira, León, hay que aprovechar que esta ciudad tiene una de las ciudadanías más activas, politizadas, informadas del país, ¿no? Creo que esa riqueza social que tenemos hay que detonarla, hay que catalizarla, hay que explotarla, y desde el Congreso estamos obligados a actuar en consecuencia. Claro. Paolo, platícame un poco de tus objetivos personales. Ya estás aquí en el Congreso, ya estás en el Congreso, ya estás haciendo una labor de campo y una labor legislativa muy importante. Pero en lo personal, eres joven, hay mucha cuerda por delante. ¿Cuáles son tus metas en el mediano plazo? Bueno, pues quiero ser un factor, una herramienta útil para la transformación de nuestro país, ser una pieza que ayude a la consolidación de nuestro movimiento, tanto en el Congreso de la Ciudad como en Coyoacán. Acá pues tenemos la espinita clavada, muchas y muchos, por cómo se han dado las cosas. En la última elección pues fue solo 5% de los votos lo que nos detuvo para que pudiera llegar nuestro movimiento a la alcaldía de Coyoacán. Entonces, pues estamos cerca, ¿no? A veces ellos, los que hoy malgobiernan Coyoacán, juegan con la idea como si fueran imbatibles, pero no, estamos realmente cada vez más cerca de construir ese cambio. Yo veo una mayoría social en las calles que así lo desea, pero pues nuestro trabajo como movimiento pues es organizar esa mayoría social, activar los temas vecinales, también decir pues necesitamos aportarle también fuerza al movimiento
arropando las causas de la gente y lo que siempre nos recomendó el presidente López Obrador, que es hay que estar cerca de la demanda vecinal, no hay que dejar de tocar las calles, de visitar las colonias. Esa es la mejor forma de tener el pulso de lo que está pasando en las comunidades y naturalmente eso expresarlo, representarlo en forma política y electoral a través de nuestro movimiento. Pablo, además de los problemas de las chelerías, la falta de transparencia en el manejo presupuestal de Coyoacán, ¿qué otros problemas palpas tú y palpaste tú como concejal? Bueno, hablamos nosotros de una crisis de espacio público en Coyoacán, por diferentes razones. Por el abandono en los servicios, es impresionante la demanda ciudadana que hay en torno a los servicios más básicos. A veces la gente que no es de Coyoacán me dice, ¿y por qué andas tanto con lo de las podas de árboles? ¿Eso qué, no? Ese tema, pues, ¿qué tiene de interés político? Pero basta visitar cualquiera de nuestras comunidades para darse cuenta de cómo el arbolado en Coyoacán está abandonado. Tenemos, por fortuna, aquí digo, solamente en el polígono central uno puede darse cuenta de cómo tenemos mucha masa verde, por fortuna, pero al mismo tiempo está muy descuidada. Somos la cuarta alcaldía de la ciudad, la número 13 de 16, que menos presupuesto invierte en servicios. Datos del último presupuesto disponible, que es el del 2023, que ya cerró, nos da cuenta de eso. Solo el 10% del presupuesto en Coyoacán se utilizó en servicios públicos, cuando es de nuevo su razón de ser. Como decíamos al principio, la tarea principal de las alcaldías es la integridad del espacio público. Entonces, pues es una vergüenza que solo 1 de cada 10 pesos se invierta en mantener en buen estado nuestras calles, ¿no? Entonces, eso es un tema urgente. ¿Por qué hablamos también de crisis de espacio público? Por la venta del espacio público, como hablábamos con lo de las chelerías y otros giros irregulares que hay en nuestra alcaldía, que más que porque haya omisión, yo por eso digo, no es tanto desgobierno en Coyoacán, sino mal gobierno, porque se usa las facultades de la administración pública para enriquecer los bolsillos de unos cuantos, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros también combatir. El cártel inmobiliario también está haciendo presencia en Coyoacán, no de hoy, sino de varios años hacia atrás. Entonces, ese tema también es algo que estaremos nosotros muy pendientes y seremos los primeros en levantar la voz en caso de que se quiera detonar aquí en nuestra alcaldía. Entonces, en fin, todo ese y la falta también de mantenimiento a nuestros espacios públicos, ¿no? Los deportivos en Coyoacán están privatizados, no es como en otras demarcaciones que uno puede tomar clases gratuitas de deportes, de servicios, de talleres, como las Utopías, que fue el gran modelo urbano que hasta premios ganó a nivel internacional. Claro. Pues eso es una vergüenza. Por un lado, digo, como militante de nuestro movimiento, me llena de orgullo ver el trabajo que se hizo en Iztapalapa. Hicimos, de hecho, varios viajes con vecinos para visitar las Utopías, la de Mellehualco, la de Vicente Guerrero, pero al mismo tiempo, pues uno regresa a Coyoacán con algo de coraje, ¿no? Al final son alcaldías que están en el mismo nivel de gobierno. En alguna sesión de consejo me decía el alcalde, pues sí, pero Iztapalapa tiene más presupuesto. Bueno, pero a ver, tiene el triple de población y no tiene el triple de presupuesto, tiene más o menos el doble, ¿no? Entonces, proporcionalmente Coyoacán tiene más presupuesto por habitante que Iztapalapa y aún así se hizo el modelo de las Utopías, ¿no? Entonces, de nuevo, servicios, chelerías, cártel inmobiliario, deportivos, todo eso en su conjunto habla de una crisis de espacio público y eso tiene que ser lo que nos convoque a transformar Coyoacán. Recuerdo hace un par de años, fue algo de veras denigrante el ver que por ahí secaron un manantial para hacer un complejo habitacional. Creo que era Mauricio Toledo, el alcalde. Y lo que tú dices es cierto. El vecino de Coyoacán quiere que se respeten los usos de suelo, que se respete su entorno vecinal, porque el cártel inmobiliario también aquí ha hecho destrozos. El caso que dices es el de Aztecas, que fue una de las grandes causas vecinales. Pues el gran proyecto que tenía Inmobiliario Mancera lo quería hacer aquí. Ese por suerte sí se pudo detener con mucha resistencia vecinal y trabajo político. El de las famosas sodes en la planta de asfalto de Coyoacán. Sí. Ese por suerte se paró y fue de las reivindicaciones más importantes que hizo la doctora Claudia como jefa de gobierno. Lo que iba a ser el gran proyecto inmobiliario de Mancera, hoy es un parque público, el Parque Cantera, que es un parque, la verdad, en excelentes condiciones. Yo invito a toda la ciudadanía de Coyoacán a que lo conozca, que lo visite. Hay espacios para hacer voleibol de playa, hay canchas de fútbol, hay una fuente muy interesante,
una zona de skateboard también para quienes les gusta la patineta. Entonces es un espacio público como los que queremos potenciar, multiplicar en Coyoacán. Yo quiero que haya muchos más parques canteras y muchos menos sodes y edificios como los de Aztecas. Pues auditorio, desgraciadamente el tiempo se nos está terminando. Paulo, espero que no sea la última vez que platiquemos contigo. Hay muchos temas que manejar todavía. Esperemos que en posteriores entrevistas nos vuelvas a conceder un espacio. Pero antes de despedir esta emisión, quiero que le envíes un mensaje a los habitantes de Coyoacán como su diputado, su joven diputado del pueblo. Bueno, pues a toda la gente de Coyoacán, que sepan que cuentan con nosotros, que las puertas del Congreso están abiertas, e invitarles a que al final esta es nuestra casa, aunque muchos pues trabajan fuera y tienen otras actividades fuera de Coyoacán, al final esta es nuestra casa y nuestra casa se defiende. Entonces pues estaremos ahí en primera línea para combatir el agandalle, combatir la venta del espacio público y que Coyoacán sea un Coyoacán decente. Es lo que queremos construir e invitar a todas y todos los vecinos para que lo hagamos posible. Pues auditorio, estas fueron las palabras de Paolo García, un joven diputado que está enseñando un nuevo paradigma de cómo se legisla y cómo se acerca al pueblo aquí en Coyoacán. Y les recuerdo que aquí en Cananea TV la lucha sigue.